La gente siempre está lista para señalar con el dedo cuando haces algo que ellos mismos harían si pensaran que nadie los ve. Crecí escuchando que la iglesia era el lugar de la verdad, que el confesionario era sagrado y que el cura era un hombre enviado por Dios. Lo creí durante años. Me llamo Martina y hoy tengo 72 años, pero lo que me trajo hasta aquí no fueron los años vividos, sino los años que me arrebataron. Nadie conoce esta historia más que yo. Me echaron de mi casa, me hicieron sentir sucia, equivocada, perdida. Pero si no la cuento ahora, antes de que mi cuerpo me traicione del todo, me la llevaré conmigo sin ninguna justicia. Nací y crecí en un pequeño pueblo llamado Bétera, en la Comunidad Valenciana. Mis padres tenían un pequeño negocio de frutas y productos del campo. No éramos pobres, pero tampoco vivíamos con lujos. Mi madre era estricta, de esas que creían que una mujer decente era una mujer callada, con la cabeza gacha y la falda cubriendo los tobillos. Mi padre solo hablaba cuando lo consideraba necesario, y aún así siempre era para dar órdenes. Fui la tercera de 5 hijos, la única que se quedó en casa hasta más tarde. Mis hermanos se fueron pronto. Mis hermanas se casaron, pero yo me quedé ahí, ayudando en el almacén familiar, limpiando y cuidando de mi madre cuando empezó a enfermar. Cuando todo pasó, yo tenía 20 años. Trabajaba todos los días desde las 7 de la mañana hasta el final de la tarde en la tienda, y por las noches ayudaba en la cocina o iba a la iglesia. La iglesia era el único lugar donde sentía que existía, no como la hija de Teresa, no como la chica que aún no se había casado, sino como alguien que podía pensar y respirar en paz. Fue en una misa de domingo, de esas a las que todo el pueblo asiste, cuando vi por primera vez al padre Miguel. Era joven. Había sido trasladado de una parroquia más grande en Castellón y llegó con una actitud que nadie esperaba de un hombre con sotana. A diferencia de los curas antiguos, hablaba mirándonos a los ojos, sonreía, hacía preguntas simples como si realmente quisiera saber las respuestas. Me sentí vista. Al principio solo era eso. Escuchaba sus sermones y me parecían hermosos. Pero era más que eso. Era como si dijera exactamente lo que yo sentía, sin saber nada de mí. Hablaba del perdón, de la duda, del amor que no cabe en las reglas humanas. Empecé a ir más a la iglesia, participaba en la catequesis, ayudaba a preparar los manteles del altar. Un día me pidió que lo ayudara a organizar los libros de la biblioteca parroquial. Acepté sin pensarlo 2 veces. Pasamos toda esa tarde juntos, en silencio al principio, pero luego él empezó a hacer preguntas. Quiso saber si me gustaba leer, qué hacía en mis días libres, si tenía sueños. Nadie me había preguntado eso nunca. La semana siguiente, me llamó de nuevo. Y la siguiente, otra vez. Empecé a ir a la iglesia con más frecuencia que antes. Mi madre estaba encantada. Decía que por fin estaba siguiendo un camino honesto. Mi padre solo asentía, como si fuera un alivio saber que estaba más cerca de Dios. Pero no era Dios quien me hacía volver todos los días. Era Miguel. Un día nos quedamos solos en una sala al fondo de la iglesia, preparando los folletos de la misa. La luz del sol entraba por la ventana y caía sobre su rostro. Me miró y dijo que mi presencia hacía el ambiente más ligero. Mi corazón se aceleró. Sonreí, sin saber qué responder. En ese momento, todo en mí me decía que saliera de ahí. Pero me quedé, porque aunque sabía que estaba mal, nada en la forma en que él me trataba parecía incorrecto, parecía verdadero. Después de eso todo se volvió más confuso. A veces me evitaba, otras me buscaba para hablar. Un día le pregunté por qué me miraba así. Sonrió y dijo que yo era especial, que había algo en mí que no podía explicar. Fue la primera vez que tocó mi mano. Fue ligero, rápido, pero lo sentí como si el mundo se hubiera detenido. Esa noche dormí pensando en ese roce y seguí volviendo, aunque no sabía a dónde nos llevaría aquello. No pasó mucho tiempo antes de que los encuentros se volvieran más íntimos. Todavía no había nada físico, pero era suficiente para saber que él también sentía algo. Hasta que una tarde, mientras ayudaba a limpiar una de las salas del centro pastoral, se acercó, me miró a los ojos y me besó. No fue como en las películas. Fue tenso, prohibido, equivocado. Y aún así le correspondí, porque lo deseaba, porque ya estaba demasiado involucrada para dar marcha atrás. Así comenzó una historia que nadie en mi pueblo sabría jamás, hasta el día en que mi cuerpo empezó a cambiar. Al principio pensé que eran nervios. Mi estómago se revolvía, me dolía la cabeza.
Mi cuerpo parecía cansado todo el tiempo. No le conté a nadie. Seguí ayudando en la tienda, lavando ropa, yendo a la iglesia. Pero ese mes los cólicos fueron diferentes. No me bajó. Esperé unos días más. Seguí en silencio. Después de 2 semanas, empecé a despertar con náuseas. Ni siquiera podía soportar el olor de una naranja cortada, que antes me encantaba. Fue entonces cuando me miré al espejo de verdad. Mis pechos estaban sensibles, mi vientre diferente. Intenté negarlo incluso ante mí misma. Me decía que era solo estrés, que pasaría. Pero en el fondo, ya lo sabía. Fui a una farmacia en un pueblo vecino. No podía arriesgarme a que alguien me viera. Compré un test a escondidas, pagué con el dinero que guardaba en una lata y busqué un campo vacío donde nadie pasaba. Esperé los minutos más largos de mi vida. Cuando vi el resultado, mis piernas casi no me sostuvieron. Era positivo. Yo, Martina, la chica que nunca había tenido un novio formal, estaba embarazada y el padre era el hombre más intocable del pueblo. El hombre que subía al altar cada semana y predicaba sobre la pureza, la vocación y servir a Dios con el corazón limpio. Regresé a casa caminando despacio, como si todo mi cuerpo hubiera cambiado de peso. Durante la cena mi madre me observaba. Me preguntó si tenía fiebre. Dije que no, que solo era un malestar. Logré fingir durante 2 días más, hasta que no pude seguir. Al tercer día, vomité frente a ella, en medio de la cocina. Gritó mi nombre, me agarró por los brazos y exigió que le dijera qué pasaba. Intenté inventar una excusa, pero ella ya lo sabía. Me miró a los ojos y dijo en voz baja, con rabia contenida: «Estás embarazada, ¿verdad?». No respondí. El silencio lo confirmó todo. Salió de la cocina sin decir nada más. Mi padre llegó por la noche y fue directo a hablar con ella. Me quedé en mi cuarto, escuchando todo desde lejos. Después de unos minutos, abrió la puerta con fuerza, sin darme tiempo para levantarme. Me miró como si fuera una desconocida. Preguntó quién era el padre. Tartamudeé. Dije que no podía contarlo. Fue peor. Gritó. Me llamó irresponsable. Vergüenza de la familia. Yo lloraba, sin poder explicarme. En el fondo, tenía miedo de decir el nombre de Miguel. Sabía que si lo hacía, nadie me creería. Y si me creían, él sería destruido. Y yo también. A la mañana siguiente, el vecindario ya murmuraba. Mi madre no me habló en todo el día. Mi padre entró en mi cuarto al final de la tarde con mi maleta en la mano. Dijo que si tenía el valor de acostarme con un hombre sin anillo, debía tener el valor de irme de ahí y enfrentar el mundo. Dijo que esa casa no era lugar para pecadoras. Intenté suplicar. Dije que era su hija, que necesitaba ayuda, que tenía miedo. No me escuchó, solo señaló la puerta. Me fui a casa de mi tía Rosa, una prima de mi madre que vivía a 4 calles de allí. Era viuda, vivía sola y vendía pasteles caseros. Siempre fue buena conmigo. Cuando toqué su puerta, se asustó al ver mi aspecto. Me dejó entrar, me escuchó llorar y solo dijo: «Puedes quedarte aquí unos días, pero tendrás que decirme la verdad». Tardé 2 días en contarle quién era el padre del niño. Se quedó en shock. Me preguntó si estaba segura. Dije que sí. Me hizo prometer que nunca se lo contaría a nadie. Dijo que si eso se filtraba, todo el pueblo se volvería contra mí. Y tenía razón. La gente ama los chismes, pero odia cuando la verdad es demasiado fea para ocultarla. Miguel seguía celebrando misas, como si nada hubiera pasado. Yo dejé de ir. No soportaba verlo. No sabía si él lo sabía. No sabía si imaginaba lo que me estaba pasando. Pensé en escribirle una carta, pero no pude. Pensé en buscarlo en el confesionario, pero no tuve valor. Pasaron las semanas. La barriga empezó a notarse. Mi tía me compró algunos vestidos anchos. Dijo que debía salir menos, que no era bueno dar bandera. Y lo entendí. Empecé a quedarme encerrada en casa, cocinando, cosiendo, fingiendo que todo eso no era mío, pero lo era. Y cada día, cuando ponía la mano en la barriga, recordaba el beso escondido en la sala de la parroquia, su roce, la forma en que decía mi nombre. ¿Pensaría en mí? Imaginaba que ahí, en medio de ese pueblo silencioso, yo cargaba una parte de él dentro de mí. Y ahora que me estás escuchando, dime, ¿de verdad crees que la culpa fue mía? Si quieres seguir esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya sido juzgado por algo similar? Quiero leer lo que piensas. Fueron los meses más silenciosos de mi vida. La barriga crecía y con ella
El miedo. Miedo a que alguien tocara la puerta de mi tía. Miedo a cruzarme con alguien conocido en la calle. Miedo a que en cualquier momento todo saliera a la luz. Soñaba con él casi todas las noches. En algunos sueños aparecía sonriendo. Me abrazaba. Decía que todo estaría bien. En otros, giraba el rostro y me dejaba sola, mirándome como mi padre me miró el día que me echó. Al despertar, el vacío dentro de mí era más grande que el que sentía en el pequeño cuarto donde dormía. Mi tía hacía lo que podía. Tenía un modo duro de hablar, pero me cuidaba. Cocinaba, me traía tés. Decía que todo pasaría, pero yo sabía que ella también tenía miedo. Nadie quería enfrentarse a la iglesia. Nadie quería ver su nombre ligado a un escándalo. Un día, mientras colgábamos ropa en el tendedero del patio trasero, me contó que, de joven, también se enamoró de un hombre que no podía tener. Estaba casado. Tenía hijos. Dijo que guardó ese sentimiento por vergüenza, que vivió con eso en el pecho durante años. Y luego rió sola, como quien ya no tiene fuerzas para protegerse de la vida. Eso me marcó, porque, en el fondo, toda mujer lleva algo escondido. Evité salir de casa todo lo que pude. Cuando salir se volvió inevitable, ya estaba de 6 meses. Usaba vestidos anchos, el pelo recogido, la cabeza baja. Fui una sola vez al colmado, y aún ahí escuché murmullos. ¿Es la hija de Teresa? Desapareció, ¿no? Dicen que se puso mala y tuvo que irse a vivir con un pariente. Fingí no escuchar, pero por dentro dolía. Regresé a casa con las manos temblando. Esa noche sentí cólicos. Mi tía me mandó a acostarme y preparó un paño tibio. Me quedé mirando el techo pensando en cómo mi vida se había puesto patas arriba por un beso, una caricia escondida, un hombre que usaba sotana y decía que el amor era un don de Dios. La semana siguiente recibí la visita más inesperada. Era el final de la tarde cuando tocaron la puerta. Mi tía fue a abrir y volvió pálida. «Es él», dijo. Mi corazón se disparó. Me levanté despacio. Miguel estaba ahí, parado en la entrada, con la misma expresión tranquila de siempre, pero con los ojos diferentes, cansados. Miró mi barriga y luego a mí. Pidió hablar. Mi tía dudó, pero nos dejó solos en el patio. El suelo estaba seco. La luz del sol caía sobre las tejas. Dijo que se enteró por una de las señoras de la parroquia, que vio mi barriga un día que pasé rápido por la acera de la iglesia. Dijo que intentó negarlo, que pensó que era un rumor, pero luego, al no verme más en las misas, empezó a sospechar. Nos quedamos en silencio unos segundos. Yo solo podía pensar en todo lo que había pasado, mientras él seguía viviendo su vida como si nada. Preguntó si era verdad, si el hijo era suyo. Dije que sí, sin mirarlo a los ojos. Se sentó en un banco de madera, se pasó la mano por el rostro y se quedó callado. Después de un rato dijo que no sabía qué hacer, que eso podía arruinarlo todo, que la iglesia no lo perdonaría, que el pueblo se volvería contra él. Sentí rabia, mucha rabia. Le pregunté si sabía que me habían echado de casa, que mi madre me dio la espalda, que mi padre me echó como si fuera basura. Bajó la cabeza. Solté todo lo que tenía atragantado. Dije que él también era culpable, que no fui yo quien lo obligó a besarme, que no fui yo quien inventó ese amor. Dijo que lo sabía, que se culpaba todos los días, pero que no podía abandonar la sotana, que estaba entrenado para servir, para seguir reglas. Le pregunté si alguna vez me amó de verdad o si todo fue solo una debilidad suya. Tardó en responder. Dijo que sí me amó, que aún me amaba, pero que su amor no podía vencerlo todo, y eso me destrozó. Se levantó, dijo que ayudaría con lo que pudiera, que no dejaría que el niño pasara necesidades, pero que no podía exponerse, no podía asumirlo. Dijo que me daría dinero, que encontraría a alguien para llevarme a otra ciudad, si yo quería. Le dije que no quería dinero. Quería respeto. Quería no haber sido tratada como una cualquiera. Se despidió con un apretón de manos y salió por la misma puerta por la que entró, como si no hubiera dejado nada atrás. Pero dejó el recuerdo. Dejó un hijo. Dejó un vacío que nunca se llenó. Esa noche mi tía me encontró sentada al borde de la cama, con la mano en la barriga. Lloraba en silencio. Se sentó a mi lado. Me pasó la mano por la espalda y dijo: «Eres más fuerte de lo que crees». Y tal vez lo era, porque a partir de ahí entendí que sería solo yo y ese bebé, sin bendiciones de la iglesia, sin excusas, sin padre. Después de su visita, algo en mí se rompió para siempre. Todavía tenía la esperanza de que haría algo diferente,
que me sorprendería, que elegiría quedarse a mi lado, pero no. Hizo lo que todos los hombres hacen cuando se dan cuenta de que erraron. Buscó una forma de escapar que pareciera digna. Ofrecerme ayuda era solo una manera de aliviar su conciencia. No era por mí, era por él, y eso dolió más que todo. Pasé los días siguientes sin salir del cuarto. Solo me levantaba para comer y bañarme cuando mi tía insistía. A veces, ella hablaba sola en la cocina, diciendo que Dios encontraría una solución, que la justicia divina existía, pero yo ya había dejado de creer en eso. El tiempo pasó rápido. Cuando me di cuenta, ya estaba en el 8º mes. La barriga pesaba, la espalda dolía y las noches eran largas. Me revolvía de un lado a otro intentando dormir, pero no podía. La cabeza no paraba. Pensaba en qué haría después del nacimiento. ¿Dónde viviría? ¿Cómo criaría a ese bebé sin apoyo? No tenía casa, no tenía padres. Solo a mi tía, y ella ya hacía más de lo que debía. Un día entré en la sala y la vi contando monedas sobre la mesa. Intenté preguntar si necesitaba ayuda, pero cambió de tema. Me quedó grabado. Sabía que estaba en apuros. Nunca lo dijo, pero lo sabía. Empecé a coser. Tomé unos retazos viejos que ella tenía guardados. Hice paños de cocina, fundas de almohada, pequeños manteles bordados. Le pedí que los vendiera en la feria. Lo hice a escondidas, porque no quería que se sintiera presionada. Y poco a poco, junté unas pesetas. Era poco, pero era mío. Era lo que podía hacer en ese momento. Cuando ella lo descubrió, no me regañó. Solo me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Realmente eres hija de una mujer fuerte». Eso me dio fuerzas. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me dijo algo que me hizo sentir valiosa. El parto llegó en una madrugada fría. Desperté con dolores fuertes. Mi tía me subió a una carreta prestada por un vecino y me llevó a una partera que vivía más lejos, en una pequeña finca. El lugar era sencillo, pero limpio. La mujer era seria, rápida y sabía lo que hacía. Pasé más de 10 horas entre gemidos y contracciones. Pensé que no lo soportaría. En varios momentos creí que moriría ahí mismo, en ese cuarto oscuro, con olor a hierbas y sábanas húmedas. Pero resistí, y cuando escuché el llanto del bebé, todo se detuvo. Era un niño, mi hijo. Era pequeño, con la piel arrugada y el pelo oscuro. Cuando lo pusieron en mis brazos, lloré. No de dolor, ni de miedo. Lloré porque, a pesar de todo lo que me quitaron, nadie podía quitarme eso. Era mío, solo mío. Y por él, iba a empezar de nuevo. Volví a casa de mi tía al día siguiente, todavía con dolores, sangrando, intentando entender cómo lo cuidaría. Ella me ayudó en los primeros días. Cambiaba los pañales de tela, me enseñaba a bañarlo, preparaba caldos para que tuviera fuerzas. Era como una segunda madre, y yo le agradecía en silencio, porque sabía que las palabras nunca serían suficientes. Los rumores volvieron. Algunas vecinas empezaron a cruzar la acera cuando me veían. Otras murmuraban en la panadería, diciendo que era pecado criar a un niño sin padre, que la vergüenza de mi familia ahora tenía rostro. Intentaba ignorarlo. Me enfocaba en cuidar a mi hijo. Lloraba mucho en los primeros meses, y aunque estaba agotada, me quedaba despierta con él en brazos, caminando de un lado a otro en la casa pequeña. A veces pensaba en cómo sería si él estuviera ahí, si tuviera el valor de asumir, pero pronto espantaba esos pensamientos. No valía la pena. Un día mi tía llegó de la feria con un sobre. Dijo que una mujer lo había entregado diciendo que era para mí. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había dinero, mucho más de lo que esperaba, y una carta. Era de él. Decía que lo trasladaban a una ciudad lejana, que era mejor así, que quería que usara ese dinero para darle una vida digna al bebé. Decía que me deseaba lo mejor, que pedía perdón, pero que no podía seguir siendo parte de mi vida. Leí la carta 3 veces. La rompí en silencio y guardé solo el sobre con el dinero. Lo necesitaba, no por él, sino por mi hijo. Empecé a vender bordados más caros. Mi tía me ayudaba con los pedidos. Poco a poco, logré alquilar una pequeña habitación en los fondos de una casa cerca de la plaza. Era diminuta, pero era mía. Me mudé con mi hijo cuando tenía 2 meses. El olor a leche, los llantos de madrugada, el desorden de los pañales, todo eso era difícil, pero también era mi libertad. Nadie podía echarme de ahí, nadie podía mandarme callar. Era el comienzo de una nueva vida, y me prometí a mí misma que mi hijo nunca sentiría el dolor que yo sentí. Esa pequeña habitación se convirtió en nuestro mundo. No era bonita. Había humedad en las paredes. La ventana crujía con el viento fuerte,
y los azulejos del baño estaban rotos, pero ahí despertaba todos los días con el sonido de la respiración de mi hijo a mi lado. Ahí me sentía dueña de mí misma por primera vez, lejos de las miradas, los juicios, las preguntas susurradas. Éramos solo él y yo, y ese silencio, aunque a veces pesado, era mejor que cualquier mentira disfrazada de normalidad. Con lo poco que ganaba vendiendo bordados y costuras, compré una máquina usada. No era eléctrica, pero era más rápida que coser a mano. Empecé a hacer sábanas, delantales, paños decorados. El vecindario tardó en confiar, pero con el tiempo, una recomendaba a otra, y los pedidos aumentaron. Pasaba las tardes cosiendo, con mi hijo durmiendo en una canasta de mimbre a mi lado. A veces, mientras bordaba, pensaba en cómo habría sido todo si él se hubiera quedado, si hubiera tenido valor. Pero ese pensamiento pronto era tragado por el sonido de la aguja atravesando la tela. Era el sonido de mi lucha, y tenía que seguir. Mi hijo crecía rápido. Cuando aprendió a gatear, mi rutina se puso patas arriba. Tuve que adaptar el espacio, proteger las esquinas, levantar todo lo que pudiera caerse. A los 2 años, Picker System, embarazada del cura y expulsada de mi propia casa, como si la culpa fuera mía. La gente siempre está lista para señalar con el dedo cuando haces algo que ellos mismos harían si pensaran que nadie los ve. Crecí escuchando que la iglesia era el lugar de la verdad, que el confesionario era sagrado y que el cura era un hombre enviado por Dios. Lo creí durante años. Me llamo Martina y hoy tengo 72 años, pero lo que me trajo hasta aquí no fueron los años vividos, sino los años que me arrebataron. Nadie conoce esta historia más que yo. Me echaron de mi casa. Me hicieron sentir sucia, equivocada, perdida, pero si no la cuento ahora, antes de que mi cuerpo me traicione del todo, me la llevaré conmigo sin ninguna justicia. Nací y crecí en un pequeño pueblo llamado Bétera, en la Comunidad Valenciana. Mis padres tenían un pequeño negocio de frutas y productos del campo. No éramos pobres, pero tampoco vivíamos con lujos. Mi madre era estricta, de esas que creían que una mujer decente era una mujer callada, con la cabeza gacha y la falda cubriendo los tobillos. Mi padre solo hablaba cuando lo consideraba necesario, y aún así, siempre era para dar órdenes. Fui la tercera de 5 hijos, la única que se quedó en casa hasta más tarde. Mis hermanos se fueron pronto. Mis hermanas se casaron. Pero yo me quedé ahí, ayudando en el almacén familiar, limpiando y cuidando de mi madre cuando empezó a enfermar. Cuando todo pasó, yo tenía 20 años. Trabajaba todos los días desde las 7 de la mañana hasta el final de la tarde en la tienda, y por las noches ayudaba en la cocina o iba a la iglesia. La iglesia era el único lugar donde sentía que existía. No como la hija de Teresa, no como la chica que aún no se había casado, sino como alguien que podía pensar y respirar en paz. Fue en una misa de domingo, de esas a las que todo el pueblo asiste, cuando vi por primera vez al padre Miguel. Era joven, había sido trasladado de una parroquia más grande en Castellón, y llegó con una actitud que nadie esperaba de un hombre con sotana. A diferencia de los curas antiguos, hablaba mirándonos a los ojos, sonreía, hacía preguntas simples como si realmente quisiera saber las respuestas. Me sentí vista. Al principio solo era eso. Escuchaba sus sermones y me parecían hermosos. Pero era más que eso. Era como si dijera exactamente lo que yo sentía, sin saber nada de mí. Hablaba del perdón, de la duda, del amor que no cabe en las reglas humanas. Empecé a ir más a la iglesia. Participaba en la catequesis. Ayudaba a preparar los manteles del altar. Un día me pidió que lo ayudara a organizar los libros de la biblioteca parroquial. Acepté sin pensarlo 2 veces. Pasamos toda esa tarde juntos, en silencio al principio, pero luego él empezó a hacer preguntas. Quiso saber si me gustaba leer, qué hacía en mis días libres, si tenía sueños. Nadie me había preguntado eso nunca. La semana siguiente me llamó de nuevo, y la siguiente, otra vez. Empecé a ir a la iglesia con más frecuencia que antes. Mi madre estaba encantada. Decía que por fin estaba siguiendo un camino honesto. Mi padre solo asentía, como si fuera un alivio saber que estaba más cerca de Dios. Pero no era Dios quien me hacía volver todos los días. Era Miguel. Un día nos quedamos solos en una sala al fondo de la iglesia,
preparando los folletos de la misa. La luz del sol entraba por la ventana y caía sobre su rostro. Me miró y dijo que mi presencia hacía el ambiente más ligero. Mi corazón se aceleró. Sonreí, sin saber qué responder. En ese momento todo en mí me decía que saliera de ahí, pero me quedé, porque, aunque sabía que estaba mal, nada en la forma en que él me trataba parecía incorrecto. Parecía verdadero. Después de eso todo se volvió más confuso. A veces me evitaba, otras me buscaba para hablar. Un día le pregunté por qué me miraba así. Sonrió y dijo que yo era especial, que había algo en mí que no podía explicar. Fue la primera vez que tocó mi mano. Fue ligero, rápido, pero lo sentí como si el mundo se hubiera detenido. Esa noche dormí pensando en ese roce. Y seguí volviendo, aunque no sabía a dónde nos llevaría aquello. No pasó mucho tiempo antes de que los encuentros se volvieran más íntimos. Todavía no había nada físico, pero era suficiente para saber que él también sentía algo. Hasta que una tarde, mientras ayudaba a limpiar una de las salas del centro pastoral, se acercó, me miró a los ojos y me besó. No fue como en las películas. Fue tenso, prohibido, equivocado, y aún así le correspondí, porque lo deseaba, porque ya estaba demasiado involucrada para dar marcha atrás. Así comenzó una historia que nadie en mi pueblo sabría jamás, hasta el día en que mi cuerpo empezó a cambiar. Al principio pensé que eran nervios. Mi estómago se revolvía, me dolía la cabeza. Mi cuerpo parecía cansado todo el tiempo. No le conté a nadie. Seguí ayudando en la tienda, lavando ropa, yendo a la iglesia. Pero ese mes los cólicos fueron diferentes. No me bajó. Esperé unos días más. Seguí en silencio. Después de 2 semanas, empecé a despertar con náuseas. Ni siquiera podía soportar el olor de una naranja cortada, que antes me encantaba. Fue entonces cuando me miré al espejo de verdad. Mis pechos estaban sensibles, mi vientre diferente. Intenté negarlo incluso ante mí misma. Me decía que era solo estrés, que pasaría. Pero en el fondo, ya lo sabía. Fui a una farmacia en un pueblo vecino. No podía arriesgarme a que alguien me viera. Compré un test a escondidas, pagué con el dinero que guardaba en una lata y busqué un campo vacío donde nadie pasaba. Esperé los minutos más largos de mi vida. Cuando vi el resultado, mis piernas casi no me sostuvieron. Era positivo. Yo, Martina, la chica que nunca había tenido un novio formal, estaba embarazada, y el padre era el hombre más intocable del pueblo, el hombre que subía al altar cada semana y predicaba sobre la pureza, la vocación y servir a Dios con el corazón limpio. Regresé a casa caminando despacio, como si todo mi cuerpo hubiera cambiado de peso. Durante la cena mi madre me observaba. Me preguntó si tenía fiebre. Dije que no, que solo era un malestar. Logré fingir durante 2 días más, hasta que no pude seguir. Al tercer día, vomité frente a ella, en medio de la cocina. Gritó mi nombre, me agarró por los brazos y exigió que le dijera qué pasaba. Intenté inventar una excusa, pero ella ya lo sabía. Me miró a los ojos y dijo en voz baja, con rabia contenida: «¿Estás embarazada, verdad?» No respondí. El silencio lo confirmó todo. Salió de la cocina sin decir nada más. Mi padre llegó por la noche y fue directo a hablar con ella. Me quedé en mi cuarto, escuchando todo desde lejos. Después de unos minutos, abrió la puerta con fuerza, sin darme tiempo para levantarme. Me miró como si fuera una desconocida. Preguntó quién era el padre. Tartamudeé. Dije que no podía contarlo. Fue peor. Gritó. Me llamó irresponsable. Vergüenza de la familia. Yo lloraba, sin poder explicarme. En el fondo, tenía miedo de decir el nombre de Miguel. Sabía que si lo hacía, nadie me creería. Y si me creían, él sería destruido. Y yo también. A la mañana siguiente, el vecindario ya murmuraba. Mi madre no me habló en todo el día. Mi padre entró en mi cuarto al final de la tarde con mi maleta en la mano. Dijo que si tenía el valor de acostarme con un hombre sin anillo, debía tener el valor de irme de ahí y enfrentar el mundo. Dijo que esa casa no era lugar para pecadoras. Intenté suplicar. Dije que era su hija, que necesitaba ayuda, que tenía miedo. No me escuchó, solo señaló la puerta. Me fui a casa de mi tía Rosa, una prima de mi madre que vivía a 4 calles de allí. Era viuda, vivía sola y vendía pasteles caseros. Siempre fue buena conmigo. Cuando toqué su puerta, se asustó al ver mi aspecto. Me dejó entrar, me escuchó llorar
y solo dijo: «Puedes quedarte aquí unos días, pero tendrás que decirme la verdad». Tardé 2 días en contarle quién era el padre del niño. Se quedó en shock. Me preguntó si estaba segura. Dije que sí. Me hizo prometer que nunca se lo contaría a nadie. Dijo que si eso se filtraba, todo el pueblo se volvería contra mí. Y tenía razón. La gente ama los chismes, pero odia cuando la verdad es demasiado fea para ocultarla. Miguel seguía celebrando misas, como si nada hubiera pasado. Yo dejé de ir. No soportaba verlo. No sabía si él lo sabía. No sabía si imaginaba lo que me estaba pasando. Pensé en escribirle una carta, pero no pude. Pensé en buscarlo en el confesionario, pero no tuve valor. Pasaron las semanas. La barriga empezó a notarse. Mi tía me compró algunos vestidos anchos. Dijo que debía salir menos, que no era bueno dar bandera. Y lo entendí. Empecé a quedarme encerrada en casa, cocinando, cosiendo, fingiendo que todo eso no era mío, pero lo era. Y cada día, cuando ponía la mano en la barriga, recordaba el beso escondido en la sala de la parroquia, su roce, la forma en que decía mi nombre. ¿Pensaría en mí? Imaginaba que ahí, en medio de ese pueblo silencioso, yo cargaba una parte de él dentro de mí. Y ahora que me estás escuchando, dime, ¿de verdad crees que la culpa fue mía? Si quieres seguir esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya sido juzgado por algo similar? Quiero leer lo que piensas. Fueron los meses más silenciosos de mi vida. La barriga crecía, y con ella, el miedo. Miedo a que alguien tocara la puerta de mi tía. Miedo a cruzarme con alguien conocido en la calle. Miedo a que en cualquier momento todo saliera a la luz. Soñaba con él casi todas las noches. En algunos sueños, aparecía sonriendo. Me abrazaba, decía que todo estaría bien. En otros, giraba el rostro y me dejaba sola, mirándome como mi padre me miró el día que me echó. Al despertar, el vacío dentro de mí era más grande que el que sentía en el pequeño cuarto donde dormía. Mi tía hacía lo que podía. Tenía un modo duro de hablar, pero me cuidaba. Cocinaba, me traía tés. Decía que todo pasaría, pero yo sabía que ella también tenía miedo. Nadie quería enfrentarse a la iglesia. Nadie quería ver su nombre ligado a un escándalo. Un día, mientras colgábamos ropa en el tendedero del patio trasero, me contó que, de joven, también se enamoró de un hombre que no podía tener. Estaba casado, tenía hijos. Dijo que guardó ese sentimiento por vergüenza, que vivió con eso en el pecho durante años, y luego rió sola, como quien ya no tiene fuerzas para protegerse de la vida. Eso me marcó, porque, en el fondo, toda mujer lleva algo escondido. Evité salir de casa todo lo que pude. Cuando salir se volvió inevitable, ya estaba de 6 meses. Usaba vestidos anchos, el pelo recogido, la cabeza baja. Fui una sola vez al colmado, y aún ahí escuché murmullos. ¿Es la hija de Teresa? Desapareció, ¿no? Dicen que se puso mala y tuvo que irse a vivir con un pariente. Fingí no escuchar, pero por dentro dolía. Regresé a casa con las manos temblando. Esa noche sentí cólicos. Mi tía me mandó a acostarme y preparó un paño tibio. Me quedé mirando el techo pensando en cómo mi vida se había puesto patas arriba por un beso, una caricia escondida, un hombre que usaba sotana y decía que el amor era un don de Dios. La semana siguiente recibí la visita más inesperada. Era el final de la tarde cuando tocaron la puerta. Mi tía fue a abrir y volvió pálida. «Es él», dijo. Mi corazón se disparó. Me levanté despacio. Miguel estaba ahí, parado en la entrada, con la misma expresión tranquila de siempre, pero con los ojos diferentes, cansados. Miró mi barriga y luego a mí. Pidió hablar. Mi tía dudó, pero nos dejó solos en el patio. El suelo estaba seco. La luz del sol caía sobre las tejas. Dijo que se enteró por una de las señoras de la parroquia, que vio mi barriga un día que pasé rápido por la acera de la iglesia. Dijo que intentó negarlo, que pensó que era un rumor, pero luego, al no verme más en las misas, empezó a sospechar. Nos quedamos en silencio unos segundos. Yo solo podía pensar en todo lo que había pasado, mientras él seguía viviendo su vida como si nada. Preguntó si era verdad, si el hijo era suyo. Dije que sí, sin mirarlo a los ojos. Se sentó en un banco de madera, se pasó la mano por el rostro y se quedó callado. Después de un rato dijo que no sabía qué hacer, que eso podía arruinarlo todo, que la iglesia no lo perdonaría, que el pueblo se volvería contra él. Sentí rabia, mucha rabia. Le pregunté si sabía que me habían echado de casa, que mi madre me dio la espalda,
que mi padre me echó como si fuera basura. Bajó la cabeza. Solté todo lo que tenía atragantado. Dije que él también era culpable, que no fui yo quien lo obligó a besarme, que no fui yo quien inventó ese amor. Dijo que lo sabía, que se culpaba todos los días, pero que no podía abandonar la sotana, que estaba entrenado para servir, para seguir reglas. Le pregunté si alguna vez me amó de verdad o si todo fue solo una debilidad suya. Tardó en responder. Dijo que sí me amó, que aún me amaba, pero que su amor no podía vencerlo todo, y eso me destrozó. Se levantó, dijo que ayudaría con lo que pudiera, que no dejaría que el niño pasara necesidades, pero que no podía exponerse, no podía asumirlo. Dijo que me daría dinero, que encontraría a alguien para llevarme a otra ciudad, si yo quería. Le dije que no quería dinero. Quería respeto. Quería no haber sido tratada como una cualquiera. Se despidió con un apretón de manos y salió por la misma puerta por la que entró, como si no hubiera dejado nada atrás. Pero dejó. Dejó el recuerdo. Dejó un hijo. Dejó un vacío que nunca se llenó. Esa noche mi tía me encontró sentada al borde de la cama, con la mano en la barriga. Lloraba en silencio. Se sentó a mi lado. Me pasó la mano por la espalda y dijo: «Eres más fuerte de lo que crees». Y tal vez lo era, porque a partir de ahí entendí que sería solo yo y ese bebé, sin bendiciones de la iglesia, sin excusas, sin padre. Después de su visita, algo en mí se rompió para siempre. Todavía tenía la esperanza de que haría algo diferente, que me sorprendería, que elegiría quedarse a mi lado, pero no. Hizo lo que todos los hombres hacen cuando se dan cuenta de que erraron. Buscó una forma de escapar que pareciera digna. Ofrecerme ayuda era solo una manera de aliviar su conciencia. No era por mí, era por él, y eso dolió más que todo. Pasé los días siguientes sin salir del cuarto. Solo me levantaba para comer y bañarme cuando mi tía insistía. A veces, ella hablaba sola en la cocina, diciendo que Dios encontraría una solución, que la justicia divina existía, pero yo ya había dejado de creer en eso. El tiempo pasó rápido. Cuando me di cuenta, ya estaba en el 8º mes. La barriga pesaba, la espalda dolía, y las noches eran largas. Me revolvía de un lado a otro intentando dormir, pero no podía. La cabeza no paraba. Pensaba en qué haría después del nacimiento, dónde viviría, cómo criaría a ese bebé sin apoyo. No tenía casa, no tenía padres. Solo a mi tía, y ella ya hacía más de lo que debía. Un día entré en la sala y la vi contando monedas sobre la mesa. Intenté preguntar si necesitaba ayuda, pero cambió de tema. Me quedó grabado. Sabía que estaba en apuros. Nunca lo dijo, pero lo sabía. Empecé a coser. Tomé unos retazos viejos que ella tenía guardados. Hice paños de cocina, fundas de almohada, pequeños manteles bordados. Le pedí que los vendiera en la feria. Lo hice a escondidas, porque no quería que se sintiera presionada. Y poco a poco, junté unas pesetas. Era poco, pero era mío. Era lo que podía hacer en ese momento. Cuando ella lo descubrió, no me regañó. Solo me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Realmente eres hija de una mujer fuerte». Eso me dio fuerzas. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me dijo algo que me hizo sentir valiosa. El parto llegó en una madrugada fría. Desperté con dolores fuertes. Mi tía me subió a una carreta prestada por un vecino y me llevó a una partera que vivía más lejos, en una pequeña finca. El lugar era sencillo, pero limpio. La mujer era seria, rápida, y sabía lo que hacía. Pasé más de 10 horas entre gemidos y contracciones. Pensé que no lo soportaría. En varios momentos creí que moriría ahí mismo, en ese cuarto oscuro, con olor a hierbas y sábanas húmedas. Pero resistí, y cuando escuché el llanto del bebé, todo se detuvo. Era un niño, mi hijo. Era pequeño, con la piel arrugada y el pelo oscuro. Cuando lo pusieron en mis brazos, lloré, no de dolor, ni de miedo. Lloré porque, a pesar de todo lo que me quitaron, nadie podía quitarme eso. Era mío, solo mío, y por él iba a empezar de nuevo. Volví a casa de mi tía al día siguiente, todavía con dolores, sangrando, intentando entender cómo lo cuidaría. Ella me ayudó en los primeros días. Cambiaba los pañales de tela, me enseñaba a bañarlo, preparaba caldos para que tuviera fuerzas. Era como una segunda madre, y yo le agradecía en silencio, porque sabía que las palabras nunca serían suficientes. Los rumores volvieron. Algunas vecinas empezaron a cruzar la acera cuando me veían. Otras murmuraban en la panadería, diciendo que era pecado criar a un niño sin padre,
que la vergüenza de mi familia ahora tenía rostro. Intentaba ignorarlo. Me enfocaba en cuidar a mi hijo. Lloraba mucho en los primeros meses, y aunque estaba agotada, me quedaba despierta con él en brazos, caminando de un lado a otro en la casa pequeña. A veces pensaba en cómo sería si él estuviera ahí, si tuviera el valor de asumir, pero pronto espantaba esos pensamientos. No valía la pena. Un día mi tía llegó de la feria con un sobre. Dijo que una mujer lo había entregado diciendo que era para mí. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había dinero, mucho más de lo que esperaba, y una carta. Era de él. Decía que lo trasladaban a una ciudad lejana, que era mejor así, que quería que usara ese dinero para darle una vida digna al bebé. Decía que me deseaba lo mejor, que pedía perdón, pero que no podía seguir siendo parte de mi vida. Leí la carta 3 veces. La rompí en silencio y guardé solo el sobre con el dinero. Lo necesitaba, no por él, sino por mi hijo. Empecé a vender bordados más caros. Mi tía me ayudaba con los pedidos. Poco a poco, logré alquilar una pequeña habitación en los fondos de una casa cerca de la plaza. Era diminuta, pero era mía. Me mudé con mi hijo cuando tenía 2 meses. El olor a leche, los llantos de madrugada, el desorden de los pañales, todo eso era difícil, pero también era mi libertad. Nadie podía echarme de ahí, nadie podía mandarme callar. Era el comienzo de una nueva vida, y me prometí a mí misma que mi hijo nunca sentiría el dolor que yo sentí. Esa pequeña habitación se convirtió en nuestro mundo. No era bonita. Había humedad en las paredes. La ventana crujía con el viento fuerte, y los azulejos del baño estaban rotos, pero ahí despertaba todos los días con el sonido de la respiración de mi hijo a mi lado. Ahí me sentía dueña de mí misma por primera vez, lejos de las miradas, los juicios, las preguntas susurradas. Éramos solo él y yo, y ese silencio, aunque a veces pesado, era mejor que cualquier mentira disfrazada de normalidad. Con lo poco que ganaba vendiendo bordados y costuras, compré una máquina usada. No era eléctrica, pero era más rápida que coser a mano. Empecé a hacer sábanas, delantales, paños decorados. El vecindario tardó en confiar, pero con el tiempo, una recomendaba a otra, y los pedidos aumentaron. Pasaba las tardes cosiendo, con mi hijo durmiendo en una canasta de mimbre a mi lado. A veces, mientras bordaba, pensaba en cómo habría sido todo si él se hubiera quedado, si hubiera tenido valor. Pero ese pensamiento pronto era tragado por el sonido de la aguja atravesando la tela. Era el sonido de mi lucha, y tenía que seguir. Mi hijo crecía rápido. Cuando aprendió a gatear, mi rutina se puso patas arriba. Tuve que adaptar el espacio, proteger las esquinas, levantar todo lo que pudiera caerse. A los 2 años ya decía frases cortas. Me llamaba mamá con una dulzura que lo curaba todo. Nunca hablé mal de su padre. Nunca mentí tampoco. Cuando preguntaba, le decía que nació de un amor que no pudo seguir. No lo entendía del todo claro, pero un día lo entendería. Y cuando llegara ese día, quería estar lista para mirarlo a los ojos y decirle que hice lo mejor que pude. Las cosas empezaron a cambiar cuando una señora de un pueblo vecino me pidió que hiciera uniformes para una escuela pequeña. Eran 15 conjuntos. Mucho trabajo, pero era el tipo de pedido que podía abrirme puertas. Pasé noches cosiendo, con los dedos doloridos y los ojos ardientes. Cuando entregué todo, la directora de la escuela me elogió. Dijo que hacía años que no veía un trabajo tan cuidadoso. Me recomendó a otras personas. Y así fui creciendo, sin alboroto, sin aspavientos, solo con trabajo. Solo con esfuerzo. Con lo que gané de ese pedido, compré una cama de verdad para mi hijo. Dejé la canasta de lado. Luego cambié la estufa. Después logré pintar las paredes. Cada conquista era pequeña, pero para mí era como escalar una montaña. Todo con mis manos, todo sin ayuda de nadie. Y cada vez que ponía comida en su plato, sentía que valía la pena. Aunque me doliera la espalda, aunque hubiera días en que lloraba en la ducha, escondida, sin saber si podría con todo. Hubo una noche en que él se puso enfermo. Fiebre alta, temblores, ojos perdidos. Corrí con él en brazos hasta el centro de salud. Me mojé con la lluvia. Tropecé, pero llegué. El médico lo examinó. Recetó un medicamento. Dijo que era una virosis. ¿Qué pasaría? Esperé a que se durmiera en mis brazos y volví caminando, con los zapatos empapados y el corazón apretado. Esa noche no dormí. Me quedé sentada a su lado, con la mano en su frente,
vigilando cada suspiro. Fue la primera vez que sentí un miedo real de perderlo, y pensé, si lo pierdo, no me mantengo en pie. Al día siguiente, mejoró, la fiebre bajó, el apetito volvió, pero dentro de mí quedó la alerta. Necesitaba estar más preparada. Entonces empecé a ahorrar dinero. Cada semana, un poco. Hice una caja escondida. Era para emergencias. Pero también era mi forma de decirme a mí misma que la vida no me tomaría más por sorpresa. Un día, años después, cuando mi hijo tenía casi 8 años, alguien tocó a mi puerta. Era una mujer. Elegante, bien vestida. Dijo que quería hablar conmigo. Me pareció extraño. Nunca la había visto antes. Le ofrecí un té y se sentó. Dijo que era prima de Miguel. Mi corazón se heló. Hacía tanto tiempo que no oía ese nombre que parecía que nunca había existido. Dijo que él estaba enfermo, que vivía en una ciudad en el norte y que había preguntado por mí, que quería saber del niño, que había hablado de una carta antigua que escribió y que no sabía si yo había recibido. Me quedé muda. Ella me miraba como esperando una reacción. Preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Dije que no, que él había elegido su camino, que no era justo aparecer ahora queriendo saber. Dijo que no estaba apareciendo, solo preguntando, y que, si quería, podía escribirle una carta. La despedí. Fui educada, pero firme. No quería reabrir heridas viejas. Mi hijo estaba bien. Y eso era todo lo que importaba. Esa noche, él me preguntó por qué estaba triste. Lo abracé fuerte. Dije que a veces el pasado intenta tocar a nuestra puerta, pero que no tenemos que abrir si ya encontramos la paz. La visita de esa mujer me hizo revivir todo lo que había intentado enterrar. No porque aún sintiera algo por él. Eso había muerto hacía mucho. Pero porque me recordó que algunas historias, por más que intentemos dejarlas en el pasado, siguen acechándonos en el silencio. No respondí a la carta, no escribí ni una línea, y seguí viviendo como siempre he vivido, día tras día, cosiendo, cuidando de mi hijo, intentando protegerlo de todo, incluso de lo que él ni siquiera sabía que existía. Él empezó a preguntar más por su padre cuando entró en la escuela nueva. Un compañero le preguntó dónde estaba su papá. Llegó a casa, con el cuaderno en la mano, y la duda en los ojos. Dijo que quería saber quién era, si estaba vivo, si algún día lo conocería. Respiré hondo. Lo senté en la silla de la cocina y hablé con calma. Dije que fue hecho con amor, aunque fuera un amor que no pudo continuar, que su padre tomó decisiones diferentes, que no estuvo presente, pero que eso no cambiaba lo mucho que él era querido. Se quedó en silencio unos segundos y luego preguntó si su padre era un hombre bueno. Dije que fue cobarde, pero que eso era diferente de ser malo, y que, a veces, las personas tienen miedo de enfrentar la vida. Asintió como si entendiera, y me abrazó. Después de ese día, dejó de preguntar, pero yo sabía que guardaba las dudas, y estaba bien. Yo también cargaba las mías. La diferencia era que había aprendido a convivir con ellas. A medida que crecía, empecé a notar lo diferente que era. Era tranquilo, observador, educado. Le gustaba ayudar. Me acompañaba en la costura. Cortaba trozos pequeños de tela. Separaba los hilos por color. Decía que un día quería hacer algo bonito también, como yo. Y eso me llenaba de un orgullo que no me cabía en el pecho. El tiempo pasó, y con él llegaron responsabilidades mayores. Empecé a aceptar más pedidos, y comencé a dar clases de bordado a un grupo de señoras de la comunidad. Con eso logré aumentar los ingresos y cambiar la pequeña habitación por una casa sencilla, pero con 2 cuartos. Ahora él tenía su propio dormitorio. Poco a poco, el pueblo empezó a cambiar. Las personas nuevas que llegaban no conocían mi historia, y eso me dio un poco más de paz. Ya no me señalaban en la calle, ya no murmuraban en el mercado. Era solo la mujer que hacía bordados bonitos y criaba a su hijo sola, y eso para mí ya era más que suficiente. Un día recibí una invitación inesperada. Una escuela técnica estaba ofreciendo talleres de corte y confección, y necesitaba a alguien para enseñar. La madre de un alumno recomendó mi nombre. Fui. Hablé con la directora. Mostré mi trabajo. Le gustó. Me ofrecieron una clase pequeña, 2 veces por semana. Acepté al instante. Era la primera vez que tendría un trabajo fijo, algo registrado, algo oficial, y sentí que, finalmente, después de tantos años de lucha, estaba encontrando mi lugar en el mundo. Con ese nuevo trabajo, logré pagar los estudios de mi hijo en una escuela mejor. Siempre fue dedicado.
Le gustaba leer, escribir, dibujar. Decía que quería trabajar con arte. Y nunca le negué ese sueño. Siempre le dije que podía ser lo que quisiera, siempre que fuera honesto, respetuoso y responsable. No podía darle todo, pero podía darle una base. Y eso, me esforcé todos los días para garantizarlo. Una tarde, al volver de la escuela técnica, vi a una figura sentada frente a mi casa. Era un hombre. Pelo gris, delgado, ropa sencilla. Me acerqué despacio. Cuando levantó la cabeza, mi corazón se detuvo. Era él, Miguel. Después de tantos años, me puse de pie despacio. Lo miré, sonrió. Incómodo, dijo mi nombre con una voz débil, como si tuviera miedo de su propia voz. No supe qué decir. Dijo que necesitaba verme, que había pensado en mí todos esos años, que cargaba un peso en la espalda que ya no podía soportar. No respondí, solo le pedí que no hablara frente a mi hijo. Asintió. Entramos y lo llevé a la cocina. Le ofrecí un vaso de agua. Nos quedamos ahí, sentados. Dijo que nunca logró vivir en paz, que dejó la iglesia años atrás, pero nunca tuvo el valor de volver a buscarme, que sentía vergüenza, miedo, arrepentimiento, que ahora vivía solo, en una casa pequeña en Navarra, y que un día despertó con una necesidad tan fuerte de verme que tomó el tren y vino. Escuché en silencio. Dijo que sabía que no podía cambiar el pasado, pero que quería al menos conocer a su hijo, que, si yo lo permitía, quería verlo, hablar con él. Respiré hondo. Dije que ya no era un niño, que era un joven con la cabeza formada, que no era justo llegar así, de la nada, que tuviera la decencia de no revolver lo que me tomó años construir. Bajó la cabeza. Dijo que entendía, pero que necesitaba intentarlo. Le pedí que se fuera ese día. Dije que necesitaba pensar, que esa conversación no podía suceder así, sin preparación, sin aviso. No insistió. Tomó su bolso. Agradeció el vaso de agua. Dijo que estaría hospedado unos días en una pensión cerca de la estación y se fue despacio, como esperando que lo llamara de vuelta. Pero no lo hice. Cerré la puerta y me quedé ahí, apoyada, sin saber qué hacer. Por más que me dijera a mí misma que ya lo había superado, ese encuentro me había removido, no por él, sino por todo lo que trajo consigo. El abandono, la rabia, el silencio, el miedo a perder todo de nuevo. Esa noche, mi hijo llegó de la escuela y me encontró sentada en la cocina, con la taza de té ya fría en las manos. Me miró y preguntó si estaba todo bien. Sonreí, dije que sí, que era solo cansancio. Pero él notó que algo estaba diferente. Siempre lo nota. No dije nada ese día, ni el siguiente, pero sabía que tendría que contarlo. Él tenía derecho a saber, así que esperé al fin de semana. El sábado preparamos el desayuno juntos, como siempre. Luego nos sentamos en el porche, donde el sol pegaba fuerte y las flores de mi tía aún resistían en los tiestos viejos. Respiré hondo y dije, tu padre está en el pueblo. Abrió los ojos. Se quedó en silencio. Después de unos segundos, preguntó dónde estaba. Le conté. Dije que vino a buscarme, que quería conocerlo. Mi hijo me miró con una mezcla de confusión y curiosidad. Preguntó qué pensaba yo de eso. Dije que era difícil responder, que durante muchos años deseé que estuviera presente, pero que el tiempo pasa y uno aprende a vivir con el vacío. Preguntó si podía verlo, y eso me tomó por sorpresa. No esperaba que quisiera. Dije que, si sentía deseos de hacerlo, no se lo impediría, pero que era importante saber que esa conversación podría no traer las respuestas que esperaba, que a veces la presencia después de la ausencia duele más que el silencio. Se quedó pensativo. Dijo que necesitaba tiempo. Y lo respeté. No lo forcé, no lo presioné. Solo dije que la decisión sería suya. 2 días después, vino a mí y dijo, quiero verlo. Tomé la dirección de la pensión y lo llevé hasta allí. Era un edificio antiguo, sencillo. Miguel estaba en el porche, leyendo un periódico viejo. Cuando nos vio, se levantó. Mi hijo se quedó parado, mirándolo. Y por primera vez, vi los rasgos parecidos. La forma de levantar la ceja, la manera de apretar los labios cuando está nervioso. Miguel se acercó despacio. Dijo su nombre. Mi hijo respondió con un «hola», casi susurrado. Y luego los dos se sentaron en un banco de madera, en silencio. Me quedé a lo lejos, sin intervenir. Quería que él tuviera el derecho de formar su propia opinión. Hablaron durante casi 1 hora. Cuando volvimos a casa, él estaba callado. Pregunté si quería hablar de lo que había oído. Dijo que no por ahora, y lo respeté. Solo al día siguiente me llamó a su cuarto y dijo que Miguel había llorado, que pidió perdón, que habló de la vida que tuvo
de los errores, de los miedos, de las cosas que perdió. Dijo que no quería que lo viera como un héroe, pero tampoco quería que lo odiara para siempre. Y mi hijo me miró y dijo: no sé qué pensar, pero al menos ahora sé quién es. Eso me bastó, porque sabía que al final no se dejaría engañar. Había criado a un hombre íntegro, con sentido de justicia, y era él quien ahora decidía si quería mantener contacto. En los días que siguieron, se encontraron 2 veces más, tomaron café juntos, caminaron por la plaza, hablaron de fútbol y libros. Miguel intentó recuperar el tiempo perdido con pequeños gestos, pero mi hijo nunca lo llamó papá, siempre fue Miguel, y sabía que eso le dolía, pero también sabía que era consecuencia de las decisiones que tomó. Cuando Miguel decidió volver a Navarra, pasó por casa para despedirse. Trajo una carta. Dijo que era solo para mí. La puso en mis manos, me miró a los ojos y dijo: fuiste más fuerte de lo que yo jamás sería. Perdóname. No respondí, solo cerré la puerta. Leí la carta por la noche. Hablaba de la añoranza, del remordimiento, de la vida vacía que llevó. Decía que nunca formó una familia porque sentía que la había perdido conmigo, que cargaba el nombre de nuestro hijo en sus pensamientos todos los días y que no esperaba nada. Solo quería que lo supiera. Guardé la carta en un cajón. No por apego, sino porque fue lo único que me dio además de la ausencia. Después de que se fue, la vida volvió a su ritmo de siempre. Mi hijo siguió con sus estudios. Yo continué con los bordados, las clases en la escuela técnica y los pedidos que no paraban de llegar. La visita de Miguel fue como un viento que entra por una ventana olvidada. Lo revuelve todo por un instante, pero luego se va y el polvo empieza a sentarse. No quería seguir mirando atrás. Había aprendido a sobrevivir sin él. Ahora necesitaba aprender a no dejar que su sombra volviera a ocupar espacio en mi casa, en mi cabeza, o peor, en el corazón de mi hijo. Él tampoco hablaba más de su padre. Cuando volvía de las conversaciones que tuvieron, se quedaba callado. No sé exactamente qué se dijo, pero noté que salió de esos encuentros más maduro, más firme, no con rabia, pero con claridad, como si finalmente hubiera entendido quién era el hombre que lo trajo al mundo y por qué nunca estuvo presente. Un día, mientras doblaba unas camisetas, dijo de repente: no quiero volver a verlo. Pregunté si había pasado algo. Dijo que no. Solo se dio cuenta de que eso no formaba parte de su vida, que estaba bien así, y no insistí. Con el tiempo, creció. Se convirtió en un joven guapo, educado, admirado por todos. Entró en la universidad con una beca. Estudiaba artes visuales y daba clases particulares para ayudar con los gastos. Me sentía orgullosa y agradecida. Orgullosa por verlo de pie, construyendo su propia vida. Y agradecida porque, a pesar de todo lo que faltó, nunca se quejó de nada. Siempre supo valorar cada paso, cada conquista. Un día me dijo: si tú lograste criarme sola con el mundo entero dándote la espalda, yo también puedo enfrentar lo que venga. Eso se me quedó grabado. Porque, por más difícil que fue, él lo entendió, él lo vio. A medida que envejecía, reduje el ritmo. Ya no podía coser como antes. Mis ojos ya no veían bien los detalles. Y la espalda se quejaba con frecuencia. Empecé a rechazar algunos pedidos. Las señoras del grupo comenzaron a tomar algunas clases en mi lugar. Me pidieron que siguiera coordinando. Y acepté. Después de todo, era lo que más me gustaba. Enseñar, ver a otras mujeres aprendiendo, ganando dinero con sus propias manos, cambiando sus vidas con aguja e hilo. Mi hijo ya vivía en otra ciudad cuando me jubilé de verdad. Venía a verme los fines de semana, siempre trayendo algo. Flores, pan casero, un regalo hecho por él, o simplemente un abrazo largo. No necesitaba más. Teníamos poco, pero teníamos lo más importante: respeto, complicidad y amor verdadero. Un amor que construí desde cero, sin depender de nadie, sin exigir nada a cambio. Un día recibí una carta. Venía de Navarra. El sobre era sencillo, la letra familiar. Era de Miguel. La abrí con calma. Decía que estaba enfermo. Un problema en el hígado, algo avanzado. Decía que probablemente no le quedaba mucho tiempo y que antes de irse quería agradecerme una vez más. Decía que, aunque no estuvo presente, se sentía ligado a nosotros y que, si yo lo permitía, le gustaría que nuestro hijo supiera de su situación. Me quedé con la carta en las manos durante días. Pensé si contárselo, si guardarla, si romperla. Pero al final
Se la mostré. La leyó en silencio. No mostró mucho. Solo dijo: «Espero que encuentre paz antes de irse», y nunca más tocó el tema. Unos meses después, recibí una llamada. Era una mujer que cuidaba de Miguel en sus últimos días. Dijo que había fallecido y que había dejado algo para mí y para el niño. Una carta y un pequeño baúl con cosas suyas, fotos, notas, 2 libros y una cadena de plata. Dijo que Miguel había expresado el deseo de que, si era posible, eso quedara con nosotros. Acepté, no por él, sino por respeto a mi hijo. Guardé todo en una caja y la dejé encima del armario, donde se quedó durante años. Él nunca la tocó. Yo tampoco. Con el tiempo sentí que mi cuerpo empezaba a flaquear. Ya no podía hacer las caminatas diarias. Las rodillas dolían. La memoria me fallaba en pequeños detalles. Mi hijo insistía en que me fuera a vivir con él. Decía que sería más fácil, más seguro, pero me negaba. Esa casa pequeña era el símbolo de mi lucha. Ahí había pasado todo. Las noches de llanto, los días de trabajo, sus primeros pasos, las comidas improvisadas, los cumpleaños sencillos, los abrazos al final del día. Era mi lugar y quería quedarme ahí hasta el final. A pesar de todos los dolores, me sentía en paz porque, a pesar de todo lo que me hicieron pasar, lo logré. Crié a un hijo digno, construí una vida honesta y me mantuve en pie cuando nadie creía que lo conseguiría. No necesité iglesia, bendiciones, ni aprobación. Solo necesité valor. Los años pasaron despacio después de que mi hijo se graduó. Se mudó a otra ciudad. Empezó a trabajar como diseñador y profesor de arte. Alquiló un apartamento pequeño y luego compró uno más grande. Construyó una vida buena, una vida limpia, sin vergüenzas escondidas bajo la alfombra. Me llamaba todos los días, a veces solo para saber si había comido, si estaba tomando los medicamentos, si me dolía la espalda, otras veces para contarme algo del trabajo, una pequeña victoria, una dificultad, una idea nueva. Y yo escuchaba todo con atención, porque saber que él estaba bien era todo lo que necesitaba para seguir. Pero el cuerpo no obedece para siempre. Con el tiempo mis manos empezaron a temblar, mis piernas fallaban al subir escaleras, y mi aliento ya no acompañaba ni las caminatas cortas hasta la panadería. Un día me desmayé sola en el patio. Desperté en el hospital, con mi hijo sosteniendo mi mano. Lloraba en voz baja, intentando disimular. Dijo que eso no podía seguir así, que necesitaba ayuda, cuidados, seguridad. Esa vez no pude discutir. El médico dijo que no podía seguir viviendo sola, que era arriesgado, que era hora de aceptar la etapa de la vida que había llegado. Volví a casa solo para recoger mis cosas, el cuarto, las ollas, las fotos viejas en las paredes. Guardé todo despacio en cajas, una por una. Mi hijo contrató una empresa de mudanzas, pero quise dejar atrás algunos objetos, cosas que solo tenían sentido para mí. La silla donde pasé tantas noches meciéndolo, el espejo roto que estaba en la cocina, el tendedero improvisado en el porche y el baúl que Miguel había dejado antes de morir. Pedí que lo quemaran. No quería llevar conmigo ningún recuerdo que pesara más que la edad que cargaba en la espalda. Me fui a vivir a una residencia de ancianos sencilla, pero acogedora. Mi hijo la eligió con cuidado. Estaba cerca de su casa, lo que facilitaba las visitas. Los primeros días todo era extraño. Los horarios, los olores, los ruidos, el silencio de los pasillos. Pero poco a poco me acostumbré. Las cuidadoras eran amables. Los otros residentes me miraban con curiosidad al principio, pero pronto fui solo una más entre tantos. Algunas señoras hablaban demasiado, otras lloraban por cualquier cosa. Algunos señores se perdían en sus propios pensamientos. Yo solo observaba y me quedaba en silencio, porque dentro de mí ya había dicho todo lo que necesitaba. Mi hijo venía todos los domingos. Se sentaba conmigo en el banco del jardín, me traía galletas caseras y hablaba de la vida. Intercambiábamos recuerdos, risas cortas, historias del pasado. Siempre se aseguraba de recordarme quién era, todo lo que hice, lo orgulloso que estaba de mí. Y yo sonreía, porque saber que él reconocía mi lucha era como un premio que nunca pedí, pero siempre merecí. Un día trajo una carpeta. Dijo que había escrito un artículo sobre la maternidad y el coraje. Dijo que se inspiró en mí, que quería que lo leyera. Era un texto hermoso, fuerte. Decía que muchas mujeres son juzgadas por elecciones que nunca hicieron, que la sociedad les exige una perfección
que no le pide a los hombres y que la historia de su madre era la prueba de que el amor verdadero no necesita escenario, ni reconocimiento, ni palmadas en la espalda, solo necesita entrega. Cuando terminé de leer, mis ojos estaban llenos, pero no lloré, solo tomé su mano y dije, lo entendiste todo. Eso ya es suficiente. Ese mismo mes, me contó que iba a ser padre. Su esposa estaba embarazada. La primera nieta estaba en camino. Sentí el corazón latir de una manera diferente. Era como si una nueva oportunidad estuviera llegando. Como si ese bebé fuera un círculo que se cerraba, una historia que se curaba con otra generación. Dijo que quería llevarme a su casa cuando la niña naciera, para ayudar, para estar más cerca, para no dejar que el tiempo nos robara más nada. Sonreí y dije que era terco. Él se rió, pero en el fondo sabía que iría, no por mí, por ella. Meses después, la niña nació. Ojos grandes, pelo oscuro, sonrisa fácil. Le puso el nombre de Clara. Dijo que era un homenaje a la luz que yo traje a su vida. Sostuve a esa niña en mis brazos como si sostuviera mi propia historia. Una historia hecha de dolor, silencio, superación, pero también de amor. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo había valido la pena. Hoy, sentada en este sillón, mirando por la ventana el jardín de la residencia donde paso mis días, pienso en todo lo que viví. Pienso en la niña que fui, en la joven que creyó en promesas, en la mujer que fue expulsada de su propia casa, como si fuera un problema. Pero también pienso en la madre que construí dentro de mí, incluso sin manual. Incluso sin apoyo, pienso en el hijo que formé, en la nieta que ahora crece, llevando la sangre de quien nunca tuvo espacio, pero que construyó su propio mundo con sus propias manos. Y si me preguntaran hoy si me arrepiento de algo, respondería con firmeza. No, porque, a pesar de todas las marcas, no me perdí. Hoy, cuando miro atrás, ya no siento rabia, siento peso. Sí. Siento cansancio, pero ya no guardo ese tipo de dolor que desgarra por dentro. Me tomó toda una vida entender que algunas heridas no cierran porque fueron hechas con palabras que nunca se dijeron, y otras porque se dijeron en el momento equivocado, de la forma equivocada, por las personas equivocadas. Pero aún así, seguimos, y yo seguí, firme, incluso cuando todo a mi alrededor se derrumbaba. Seguí por mí, y luego por él. En la residencia donde paso mis días, muchos me preguntan por qué estoy tanto tiempo en silencio. Solo sonrío. No es que no quiera hablar, es que ya lo dije todo, ya lo viví todo, ya grité en silencio más de lo que cualquiera aquí puede imaginar. Y ahora solo observo, porque quien ya enfrentó la vida con las manos vacías, aprende a escuchar al mundo de otra manera. A veces, escucho a las otras señoras hablar de sus maridos, de matrimonios largos, de viajes, de bodas. Hablan con nostalgia, con orgullo, con dolor, con rabia, pero todas tienen historias que encajan en moldes que la gente entiende. Yo no. Mi historia no cabe en ninguna caja, porque cuando dicen familia, no piensan en una mujer expulsada de su casa por estar embarazada de un cura. Cuando hablan de vida correcta, no piensan en una joven juzgada por llevar a un hijo sola en los brazos, mientras todo el pueblo murmura. Pero así viví, y no me arrepiento, porque dentro de todo lo que fue torcido, aún así creé algo correcto. Mi hijo, hoy, es un hombre completo, amoroso, responsable, presente. Cuando mi nieta corre hacia mí y me abraza, me llama abuela, me muestra los dibujos que hace. Siento algo que nunca había sentido antes. Ligereza, porque en esa sonrisa suya no hay culpa, no hay rechazo. Solo hay amor simple, directo, limpio, un amor que no pide nada, que solo existe. A veces me pregunta cómo era su papá de pequeño. Y yo le cuento, digo cómo dormía en mis brazos, cómo tiraba de mi pelo, cómo lloraba de madrugada, y luego sonreía como si el mundo fuera seguro. Hablo de sus primeras palabras, de los dibujos torcidos en las paredes, de los cuadernos rasgados con entusiasmo de niño. Y ella ríe, y me mira como si fuera una heroína. Y tal vez lo sea, no de las que aparecen en la televisión, sino de las que limpian el suelo con los pies hinchados, y aún así encuentran fuerzas para cantar una nana. Mi hijo siempre me dijo que debía contar esta historia, escribirla, grabarla,
dejarla registrada. Dijo que el mundo necesitaba escucharla, que otras mujeres necesitaban saber que no estaban solas, pero nunca supe por dónde empezar. Ahora, con la edad llegando al límite, con el cuerpo fallando, me doy cuenta de que tal vez este sea el momento, porque guardar todo solo para mí sería como enterrar una verdad que puede salvar a alguien. No quiero reconocimiento, no quiero que digan que fui fuerte, solo quiero que, si alguna joven escucha esto algún día, entienda que el error no está en sentir, en amar, en confiar. El error está en dejar que otros definan el valor de tu vida. Me echaron de la casa de mis padres como si fuera una carga. Me trataron como escándalo, como pecado, como vergüenza. Pero no soy nada de eso. Solo fui mujer. Con corazón, con deseo, con esperanza. Y nadie tiene derecho a borrar eso. Si llegaste hasta aquí escuchando mi historia, te agradezco. De verdad, porque lo que más duele en una vida marcada por silencios es no ser escuchada. Y si esto te tocó de alguna forma, si te hizo recordar a alguien, o incluso a ti misma, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Háblalo. No hay nada más poderoso que romper el ciclo del silencio. Hoy, vivo en una habitación con 2 ventanas. Una da al jardín, la otra al pasillo. Me gusta sentarme frente a la que da al verde. Veo las flores cambiar con las estaciones. Veo a mi nieta jugar cuando viene a visitarme. Y aunque ya no pueda coser, aunque no vea tan bien como antes, todavía puedo contar. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Contando, a mi manera, con mi voz, lo que el mundo intentó acallar. Y si mi hijo está escuchando esto, probablemente lo esté. Quiero que sepa que él es el mayor regalo que la vida me dio, que transformó lo que habría sido mi ruina en mi mayor razón para seguir adelante. Y a mi nieta, si algún día escucha esta historia, quiero que entienda que ser mujer no es fácil, pero tampoco es motivo para encogerse. Que crezca con orgullo, que no acepte menos de lo que merece, que camine con la cabeza en alto, porque su fuerza comienza en mí. Esta fue mi historia, y ahora que la conoces, quiero pedirte algo. Si esta historia te tocó de alguna manera, si sentiste ganas de decir algo, deja un comentario. Cuéntame qué pensaste, qué viviste, qué aprendiste. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. Hay muchas historias como esta esperando ser contadas. Historias que fueron silenciadas durante demasiado tiempo, pero que ahora, finalmente, tienen voz.